la mañana con Dari. En este momento recibimos de manera muy grata a un amigo quien desde el inicio ha dado la patadita de la buena suerte a este equipo, esta plataforma. Fue nuestro primer invitado allá en noviembre del año pasado cuando iniciamos este proyecto y está aquí. Obviamente iba a ser el primero de esta segunda etapa, pero se nos puso un poquito complicado. Don Pablo Ulloa, defensor del muy pueblo. buenos días, gracias a todos y a todas por la invitación. Realmente no me puse incómodo, lo que pasa es que la agenda estaba incómoda, porque de querer, si es por mí, soy parte del segmento. Pablo, ahí ciertamente que luego de tu llegada al Defensor del Pueblo hay una mayor visibilidad del estamento. El ciudadano ya conoce más. Pero partiendo de ese conocimiento, ¿cuáles son lo que más se reitera en solicitudes del ciudadano dominicano? ¿Qué es lo que más tú recibes allá como exigencia, como petición? ¿Está la gente consciente de cuál es el verdadero rol del Defensor del Pueblo en el país? Mira, vamos primero reiterar las gracias y aprovecho, y entonces vamos a hacer un ejercicio interesante. A mí me llamaba la atención que cada vez en el proceso de postulación los diferentes postulantes, muchos de ellos, significaban que había un desconocimiento de un 90% de la figura del defensor. Cosa que, viendo una encuesta la semana pasada de un grupo de comunicaciones, salía que el defensor del pueblo, luego de un año, apenas no lo conocía el 7% de la población. Quiere decir que lo que tú planteabas de visibilidad se ha ido construyendo en el tiempo, por la presencia, por las acciones, por los informes especiales, por una serie de estrategias que se han podido hacer. Ahora, dentro de ese marco de interacción con el ciudadano, de los aspectos que también hay que significar es que a partir de noviembre, justamente cuando venía, hablaba de la instalación de una plataforma que le llamamos CRM, la cual ha permitido que nosotros tengamos una interacción con más de 8.000 dominicanos. El mejor año del Defensor del Pueblo fue el 2019 con 1.300. Nosotros en apenas meses pudimos hacer un impacto real y en porcentaje el aumento ha sido prácticamente de un 200% de las reclamaciones y orientaciones, y ahí caigo a la esencia de tu pregunta. Ciertamente la debilidad más grande de la administración pública es no saber lo que le corresponde, es lo que le llaman la buena administración. Porque esos errores, a veces insignificantes, son los que laceran los derechos fundamentales del ciudadano. Quizás tú quieres decir, bueno, ¿cuáles de las políticas públicas son las que son más atacadas? ¿O cuáles de los servicios o los bienes son los que el ciudadano reclama con mayor ahínco? Indiscutiblemente salud y educación son puntos centrales, al igual que el tema de la Policía Nacional, son temas esenciales, porque todo gira alrededor de 5 políticas públicas esenciales en un estado de bienestar, que son vivienda, salud, seguridad, educación, transporte y empleo o trabajo. Y esa es la esencia de la socialdemocracia. Y como nosotros nos definimos en el artículo 7 de la Constitución como un Estado social y democrático de derecho, toda nuestra concepción del Estado va girando alrededor de. Ahora, en el artículo 8 dice cuál es la función del Estado, y muchos de los administradores no saben cuál es la función propiamente por reglamentos internos o por decisiones que distan mucho de lo que le corresponde a un ciudadano como tal. Don Pablo, Dale. Pablo, vi la semana pasada, yo soy estudiante de Derecho y estudio en Unicaribe, y tuviste una firma de acuerdo con el rector de la universidad, donde van a tener una escuela del Defensor del Pueblo. ¿Eso viene a reforzar esa parte? Mira, gracias por la pregunta, Charmín, y qué bueno que estás estudiando. Te vamos a poder tener. Casi acá. 2 años Mira, tengo. ¿qué pasa? Bueno, te faltan 2. Sí. No, el peso no son 4. Mira, bueno, incluso la práctica la pudiera hacer allá. Vamos a hablar con ahí para que vea derecho fundamental. Buena administración más que todo, que es lo que sí. tenemos que reforzar nosotros como generación que vamos subiendo en la administración pública. Exacto. Mira, la idea justamente del defensor es, cuando hizo su plan estratégico institucional, planteaba 3 ejes. Un eje que es garantismo, que es esto que estaba hablando con Dari. Un eje que tiene que ver con la reforma organizacional, que son muchos de los aspectos que nosotros hemos hecho de control interno y que ustedes van a ver en términos de calidad, de carta del ciudadano, de certificaciones y controles internos y más. Y la parte que tú significa de construcción de ciudadanía. Y ahí entra justamente esa escuela del defensor que ha venido trabajando, y te pongo un ejemplo de un diplomado que hicimos hace unos meses que impactó prácticamente a 1.500 abogados a nivel nacional, y fue con alianzas estratégicas. Pero al mismo tiempo, el hecho de que nosotros podamos tener unos 7 diplomados y cursos cortos que vamos a lanzar a partir de agosto,
es un elemento de poder crear las competencias en el ciudadano, no solamente para conocer sus derechos, sino también sus deberes. Porque al fin y al cabo de eso se trata. La ciudadanía responsable lo que busca es que tú puedas empoderarte de la Constitución, pero al mismo tiempo poder darle a tu país lo que corresponda. Entonces, dentro de la agenda que tenemos con la Universidad del Caribe, al igual con otras universidades que tenemos alianza, son diplomados como economía social, la parte de auditoría de la deuda, lo que tiene que ver con promoción de derechos humanos, la parte relacionada con la cohesión social, entre otros, y unos pequeños cursos cortos para la administración, como por ejemplo vamos a tener el rol del defensor, la buena administración pública y gobernabilidad efectiva, que eso va a ser a partir de septiembre, incluso con una universidad española, Next, entre otra cartera de cursos. Eso es para la parte institucional y organizada. Pero nosotros semanalmente venimos trabajando con grupos ya abiertos, por ejemplo le ponía el caso de Monteplata, fuera del aire, que es parte del trabajo que nosotros venimos haciendo para poder de alguna manera ir construyendo esa ciudadanía que tiene que empoderarse del proceso. Por eso el sábado estábamos en Samaná y así yo me traslado prácticamente 4 días a la semana nada más terreno. Y como tal, Unicaribe sería una base por la facilidad que ellos tienen del Blackboard, que es una tecnología que ellos tienen que les permite trabajar de manera remota. Sí. En el caso de ustedes, que no solamente es asincrónico, sino que tienen un método que es el andragónico, les es muy útil. Entonces, si el defensor puede aprovechar con alianzas estratégicas estructuras que ya están en República Dominicana y por un tema de eficiencia y eficacia puede aminorar costos, pero al mismo tiempo ampliar el espectro, eso se llama buena administración y es lo que hemos tratado de implementar en esta gestión. Sí, qué bueno. Pablo, yo te voy a hacer una pregunta. Mi respeto, que usted es veterano. Sí, con todo de los derechos. Cuidado. No, te voy a hacer una pregunta un poco fuerte porque... No, una pregunta fuerte y responsable. No, cuidado. Que el pueblo necesita. Sí, pero tenga cuidado. Escucharme. Usted sabe del hacinamiento que tienen hoy los presos dominicanos. Eso da lástima verlo morir en la cárcel. Yo quiero hacer una pregunta. El presidente de la República es el jefe indirecto o directo de los 3 poderes del Estado. El presidente del Poder Ejecutivo, pero también él es jefe también separadamente, pero del Congreso y también del Poder Judicial. Signifiquemos que usted es un veterano. Sí. La democracia se basa en los contrapesos del poder. Sí, entonces, el Ejecutivo tiene su rol, el Legislativo por igual. Pero en República Dominicana pero tú sabes que según... No, si vamos a eso, según el Maco la Pedra. Sí. Pero lo que le quiero significar, y más usted que tiene una carrera tan dilatada en el Congreso de la República, que ha tenido de verdad una incidencia en todo lo que fue las reformas 95-2010, que fue fruto de lo que hoy entendemos como un Estado moderno. No. Espera el 94 también. No, yo digo, no constitucional, yo estoy hablando de las reformas que se dieron, porque, por ejemplo, la ley de libre acceso a la información... Y las comisiones que fueron la parte más importante de los trabajos. Exactamente. Te decía... Porque ¿quién tiene iniciativa? El presidente. Pero es el que promulga la ley. Y la hace aplicar y la hace respetar. Entonces, por eso tiene incidencia en el Congreso. Sí. Pero también designa a los magistrados. El Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, te estoy explicando por esa parte. Él es jefecito o jefe de, directo o indirectamente, esos poderes. No, y estamos en una democracia presidencialista. Sí. No está mal significar. Lo que sí es importante por la audiencia. Claro, que por veamos los contrapesos del poder. Que existe el contrapeso y que hay separación de los poderes. Y más que ustedes tienen tanta incidencia fuera, el tema de los check and balance, que en Estados Unidos es tan meritorio. Okay. Usted no puede, como defensor del pueblo, pedir una cita al presidente, decirle, presidente, independientemente de que haya una cárcel que esté en discusión, o como cuerpo de delito, o como sea, decirle, presidente, nosotros necesitamos que usted ordene por decreto, porque usted es jefe de Estado, de que se abra la cárcel de las Parras. La Parra. La nueva Victoria. La nueva Victoria. Porque usted como defensor del pueblo puede hacerlo, no un político. Que Jenny Berenice se ponga bendita, es un problema de Jenny Berenice. Que la Suprema es un problema de ellos. Es que usted como defensor del pueblo, nosotros necesitamos que nos defiendan los que están presos. Que la abran y en el camino se arregla la carga. Mire, no se puede decirle al presidente, usted lo puede hacer por decreto, él lo puede hacer por decreto y ordenar la apertura. Sí, pero a eso voy. Vamos a construir, porque creo que los espacios se permiten para pedagogía social e indiscutiblemente ustedes son garantes de que nosotros podamos enseñar, independientemente de que honremos una entrevista,
la sociedad requiere de que nosotros podamos darle competencias para poder hacer análisis. Lo primero, desde el punto de vista institucional, sí es remarcado el tema de que la nueva Victoria debe ser utilizada porque fue una erogación de 6.000 millones de pesos que se hizo. No es poco dinero, estamos hablando de una erogación enorme. Y si lo vemos desde el punto de vista del proceso, de lo que es la parte de fiscalización, ahí existe un concepto básico que son las auditorías forenses. Y esa auditoría forense, le pongo un ejemplo colombiano, que ellos tienen conectado a un satélite todas las intervenciones del Estado, y lo que hacen es que bajan con el satélite, ven las características, ven las partidas presupuestarias, hacen lo que le llaman el proceso de ubicación, y si hay una irregularidad baja. En el caso de la nueva Victoria, si existiese un proceso, se puede indiscutiblemente poder elevar cualquier tipo de elemento, de llamado, a los fines que se pueda utilizar. Y yo lo he reiterado, incluso la semana pasada se firmó un convenio entre el Ministerio de Viviendas y la Procuraduría para concluir ya todo lo que tiene que ver con la nueva Victoria y otras cárceles que también existen. Porque yo le pongo un ejemplo. El 35% de la población penitenciaria de República Dominicana está en un solo lugar, que es la Victoria. En un solo lugar. El 75%. Estamos hablando de 8.000 personas en un espacio que no llega a Pero, 1.000 personas. agregándole a eso, Pablo, porque también son dos problemas. Es el problema del hacinamiento y de la falta de higiene y todo de lugares penitenciarios, pero también el abuso a la prisión preventiva. Entonces, a eso vamos. Es decir, el abuso a la prisión preventiva y la condena anticipada. Es decir, Por eso están yendo a la cárcel. Aquí tenemos el tránquelo de Trujillo, pero institucionalizado. Es decir, un juez, el tránquelo de Trujillo, el tránquelo, ya, porque el 40% pero tú sabes qué significa eso. Eso es el 58% de los presos de nosotros. Oye, preventivo. Son estadísticas. Entonces, tú que estás revisando el Código Procesal Penal, hay 7 medidas de coerción que se pueden Claro, utilizar. sí, por supuesto. Yo te pregunto, el tema de los grilletes. Para mí es más doloroso los grilletes en un sentido que la misma nueva Victoria. ¿Por qué? Porque en términos de costo-efectividad, el grillete quien lo paga es el acusado y puede realmente estar teniendo una libertad medianamente regulada, o sea, altamente regulada y medianamente de movilidad, porque también está la prisión preventiva, la prisión domiciliaria. Si tú le pones grillete y prisión domiciliaria y tú tienes que pagar 300, 500 dólares mensuales, duele más. Tú estás desahogando las cárceles, pero al mismo tiempo tú estás condicionando a que no se pueda ir. Porque ahí es que entra el tema de la buena administración. Pero esa buena administración no corresponde únicamente al Ministerio Público, también implica la parte del Poder Judicial. Entonces, ciertamente tiene que haber una sincerización. ¿Y qué nosotros hemos hecho? Porque esa es la parte que es importante que también lo vean. Nosotros ahora con prisiones estamos haciendo un trabajo junto con Ciuben, que vamos a empezarlo, Dios mediante, el próximo mes, de levantar todos los presos del país para crearle un número único. Ese número único te va a permitir a ti tener una serie de características sociales, culturales, económicas, hasta afectivas y psicológicas. Para entonces tú saber cuál es el perfil de penitenciario de República Dominicana y con eso darle al Estado la capacidad de crear políticas criminológicas, pero con un concepto científico. Esa es la diferencia en cuanto al defensor del pueblo, proactivo, con conocimiento de la administración pública, al solo hecho de tramitar reclamaciones y orientaciones. También tú tienes que hacer innovaciones, pero entregárselo a quien le corresponde. Es al Poder Ejecutivo en este caso, como lo he hecho también el Poder Legislativo. Nosotros llegamos al respeto institucional, al ordenamiento por la vía que corresponde. Y ya a partir, por ejemplo, lo que te planteaba del fin de semana. El fin de semana, en la mañana, Jean Luis Rodríguez resolvió una situación de unos pescadores en Los Cacaos, en Samaná. Le correspondía a la autoridad portuaria. Él lo hizo. Eso es buena administración. El defensor no se pone de populista, está comprando una boya y instalándola de Superman, enganchándolo por aquí. No, un canalizador. Canalizar y resolver. Te significa un funcionario que entiende la lógica, entiende el llamado, el reclamo del ciudadano, el defensor lo que sirve de canal y resuelve. Entonces, después tú tienes, en la tarde, el Centro de Formación Pesquero de Samaná, en Santa Bárbara, que fue el ministro de Proyectos Especiales de la Presidencia. Se puede intervenir, pero el defensor no tiene que poner su presupuesto para ese tipo de cosas, ni le corresponde, y sería transgredir el límite institucional que me confiere la Constitución de la República. Pero ahí entra el clamor del ciudadano, ahí entra el proceso de orientación y al mismo tiempo el acompañamiento para que se dé la solución. Entonces, el último punto se hará, Dios mediante,
pero servir en términos institucional de un mecanismo, de una válvula de escape para que la sociedad pueda desahogarse y al mismo tiempo los funcionarios sepan dónde pueden de alguna manera tener impacto inmediato. Hay una situación que se está dando aquí, una situación de violencia que se está dando aquí en las vías del país. Es decir, un accidente de tránsito degenera una situación de violencia. Y eso proviene en un alto porcentaje por la falta de respuesta de las instituciones. Por ejemplo, el ciudadano, cuando tiene un accidente, no confía en seguro, ni confía en tribunales. Lo mío es, vamos a resolverlo aquí. ¿Qué hacer en términos institucionales con ese tema? Es decir, si tú crees que desde la Defensoría del Pueblo se puede encaminar una iniciativa en el orden de procurar, primero, la creación de los tribunales de tránsito que no hay, todavía aquí se están conociendo en juzgados de paz, es decir, los temas de tránsito se conocen aquí en juzgados de paz, y solo en la fiscal, solo en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional solamente está la DGC ahí abajo. Esa es la fiscalía que hay para el tema, o los privilegiados que pueden tener casa del conductor y casa del automovilista, que es un porcentaje bajo. ¿Qué hacer con eso? Mira, ahí indiscutiblemente, si lo vemos como sociedad, lo que tú ves en el tránsito se traduce en los hogares, sí, se traduce en las escuelas. El nivel de conflictividad y de agresividad del dominicano ha aumentado. Factores que podemos ver: salud mental, se puede ver el hecho de la negación de derechos, la falta de confianza en las instituciones, el elemento mismo del día a día, incluso hay gente que hablan hasta del clima, pero indiscutiblemente como sociedad nosotros tenemos que hacer un pare. Porque este nivel de conflictividad que estamos viendo, la acera incluso hasta lo surrealista, porque yo no puedo entender la cantidad de mujeres asesinadas, de verdad, desde el punto de vista real, porque incluso estamos haciendo un trabajo con el centro conductual de agresión de agresores, para también hacer una característica que el mismo INTEC tiene un modelo exitoso y ver cómo podemos empalmar y que eso sea parte de las propuestas del defensor en esa línea. Pero volviendo al tema del tránsito, real y efectivamente, lo que amerita es una reflexión, porque tú tienes un Ministerio de Educación, tú tienes un Ministerio de Educación Superior, tú tienes programas educativos, tienes proyectos que han sido exitosos en cuanto a resolución alternativa de conflictos, pero hay un espíritu de agresividad que se ha ido aumentando. Y eso no es un tema de una institución, eso implica un eje transversal en la sociedad dominicana, porque nosotros vivimos del turismo. ¿Cómo se ve un nivel de agresividad así en una vía pública cuando tú tienes personas que están pensando en venir a la República Dominicana? Incluso hasta el punto de vista económico tiene su impacto, porque no estamos hablando, la senadora habla ya que vamos a sobrepasar los 7 millones de personas que vienen a la República Dominicana. Entonces nosotros vivimos del servicio. El servicio implica buena forma, y las buenas formas nosotros las tenemos que construir desde el hogar, pero también en los espacios educativos de tradición. Sí, porque precisamente la gente entiende que la educación tiene que hacerse desde las escuelas. Y eso tiene que hacerse desde la base del hogar. Precisamente hace unos días vimos en las redes sociales 2 individuos, uno parece que chocó al otro y precisamente uno se metió en el vehículo y ellos estaban prácticamente matando en el vehículo. Sí, lo que decía Dari. Pero entonces la gente lo grababa, pero la gente no lo separaba. O sea, la gente simplemente lo grababa y se burlaba de la situación. Pero ahí viene otra característica de esta sociedad postmoderna y termina siendo las redes sociales. O sea, aquí estamos más atentos al like o al view que a socorrer. Cuando antes, hace 30 años, 40 años, nosotros estábamos pendientes de nuestro vecino. Lo que tú siempre dices. Lo que significa incluso... El like va a matar más gente que el COVID. Ayer yo estaba en una actividad de béisbol, del juego de estrella de la Dominican Summer League, y estaba hablando con la máxima autoridad de MLB para América Latina. Y él me decía el tema del tiempo, para poder llevar al hijo a que practique béisbol. Entonces, otra característica, los padres de ahora tenemos menos tiempo. Sí. Las redes sociales nos están consumiendo y el poco tiempo que tenemos de socialización en la familia termina siendo sobre la base de agarrar un aparato. Hasta en el almuerzo. Así no se construye ciudadanía, desde el hogar menos. ¿Qué iniciativa tiene el Defensor del Pueblo para llevar al Congreso? El tiempo que usted tiene, usted ya ha participado y sabe la problemática nacional, porque usted es un buen abogado y sabe lo que está haciendo ahí. Entonces, ¿usted tiene alguna iniciativa nueva para someterla
al Congreso o a un legislador llevarse al presidente de la Cámara de Diputados o al Mire, Senado? ¿Usted tiene alguna iniciativa? Mire, honorable, nosotros incluso creamos una unidad legislativa dentro del defensor, porque muchas de las iniciativas que a veces la gente ve de manera normal tienen algún tipo de implicación de vulneración de derechos. Entonces, bajo ese entendido, nosotros hemos generado muchas opiniones a proyectos de ley que han estado en la opinión pública y realmente nosotros identificamos los aspectos que pudieran ser de vulneración para que el mismo Congreso tome las capacidades y no tener que llegar a un recurso de inconstitucionalidad en el tribunal. Para eso nosotros incluso hemos identificado algunos puntos con la parte de niños, niñas y adolescentes, lo que tiene que ver justamente con la parte de los desaparecidos. Hay una serie de reformas de leyes, porque yo en lo personal, y hablo como Pablo, entiendo que nosotros, el ordenamiento legislativo tiene un buen andamiaje. Ahora, el problema es ejecutar lo que ustedes han plasmado. Eso me llevó a mí porque las iniciativas son buenas. Claro. La visión de la sociedad es buena. Lo que quizás puede hacer es adaptarse a la realidad, porque tenemos una característica de una sociedad del 2020 que no es lo mismo a una ley del 2004. Te pongo, por ejemplo, el caso de la ley de libre acceso a la información. Es excelente. Sí, pero hay que tiene que ejecutarla. Sí. Por eso nosotros hace 2 semanas llamamos la atención al ministro de Energía y Minas, porque no quiso cumplir la disposición de la ley por un ciudadano. Entonces, fíjese que el problema no es legislativo necesariamente. Sí tiene que, por ejemplo, hay un trabajo que queda pendiente en el Congreso enorme. Son 53 leyes prácticamente que quedan pendientes de la Constitución 2010 que usted aprobó. La ley complementaria que La mandó el complementaria, mandato la Constitución. Si nosotros tuviésemos la complementaria, 2010. nosotros tuviésemos ya un ¿Usted la calificaron? ¿Hay 53? Prácticamente. 48, se habla 53, sí. 48, 53. Pero no, yo me he pronunciado sobre eso. Pero- Que ningún legislador toma esta iniciativa de someterla a... Entonces, ¿qué hace el defensor sometiendo más leyes cuando lo que tenemos es que aprobar esas que están consignadas en nuestra Esa que está Constitución? consignada en la Porque es un tema de Constitución. responsabilidad institucional. Yo no puedo venir por un hecho de un populismo legislativo a venir a hacer un proceso. Mira el caso de salud mental. Nosotros tenemos la ley de seguridad social. Nosotros tenemos consignado incluso los diferentes regímenes. Tenemos la parte relacionada con el plan básico. ¿Por qué no hay una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social aumentando la cobertura? Así es. Entonces, lo importante de esto es tener una visión de Estado. No es generar más andamiajes legislativos que no se puedan ejecutar, no se puedan cumplir. Porque entonces lo que estamos haciendo es populismo. Lo que estamos haciendo es entrampando más la administración para que la administración no pueda Es responder decir, de manera rápida. Tú te refieres ahí en ese tema, tenemos que hacer una pausa. Tú te refieres en ese tema que en vez de hacer una ley de la ley de salud mental es tratar de incorporar todos esos temas a la ley actual bajo una modificación. Lo que pasa es que viene la integralidad del Estado. Porque entonces se dispersa. Si tú tienes una reforma planteada de la Ley de Seguridad Social por 2 aspectos, y lo quiero significar, yo sé que tenemos la pausa, pero por Sí, un no, tema no, de entiendo. formación, tenemos un sistema de pensiones que fue creado a la luz de Colombia, de Chile. De Chile. Y tenemos un sistema de salud creado a la luz de Colombia en cuanto a la previsión de la Ley de Seguridad Social. Tenemos necesariamente que sentarnos a hacer una reforma de la Ley de Seguridad Social. Integral. Que integre todo. Por ejemplo, ¿por qué no se ha ejecutado el régimen contributivo y subsidiado? ¿Qué vamos a hacer con el 58% de los informales que ahora mismo están de alguna manera fuera del sistema, que nosotros lo estamos asumiendo por SENASA, pero que debieran contribuir? ¿Qué va a pasar con esas pensiones? Porque dentro de 2 años se venden los 360. Se puede crear un sistema contributivo que sea... Es que está, el claro, contributivo subsidiado está, pero no se ejecuta. gente que esté informal y que pueda de manera cotizar, de alguna manera. Pero que está concebido en la ley, pero falta su ejecución. Por eso le decía que uno de los puntos centrales es ejecutar lo que existe, porque los honorables han hecho su esfuerzo, han hecho su capacidad de legislar, han visto la realidad. Aquí se habla del Congreso, pero el Congreso de República Dominicana, la historia del Congreso ha sido prolífera. Hay que completar, pero vamos a una pausa, hay que completar referencia. Antes de la pausa, yo te voy a dejar 2 preguntas para que me la conteste al regreso. No, y que, lo del canódromo, ¿en qué está lo Sí, del no, canódromo? esa pregunta, la del canódromo, ¿en qué está eso? La cronela. Y, No, esa la parte no guapa. se traiga ahora. y si el defensor del pueblo... Estamos hablando de Estado y me trae. Estamos hablando por No, lo que iba a preguntar, si el defensor del pueblo tiene alguna opinión, partiendo del criterio que existe de que la ley de extinción de dominio pudiera tener elementos de violaciones constitucionales, le preguntábamos a Pablo si el defensor del pueblo ha emitido alguna opinión, ya sea al Congreso o en términos para llevar sus registros con relación a la aprobación de la ley de extinción de dominio. Mira, Dari, la semana pasada incluso participé en un desayuno
de ARD, estaba el presidente de la Cámara de Diputados, el honorable Alfredo Pacheco. El hecho de que se hicieran todas las modificaciones, que en total fueron 37 del proyecto original, te da a entender de que habían elementos o vicios legislativos que se debieron de haber cubierto como tal. Incluso lo importante sería, y aquí aprovecho que el honorable está presente, para significar ese liderazgo en la Cámara de Diputados entre todos, lo que es la comisión coordinadora, como se le llama, claro, la figura del presidente, hay que significarla, porque fíjate que fue a unanimidad ambas lecturas. La prontitud con que se hizo, pero también la profundidad, porque 37 cambios implica que hubo un análisis. Claro, que hay que hacer una ponderación. E indiscutiblemente hay un aspecto que era esencial, que era la irretroactividad de la ley. Cuando tú tienes el artículo 110 de la Constitución, significado justamente esa imposibilidad, ahí tú analizas y tú dices, bueno, no pasa un test de constitucionalidad por esos aspectos y otros elementos adicionales. Lo importante de aquí es justamente resaltar ese liderazgo de la Cámara de Diputados, esa capacidad de consenso, ese análisis ponderado de los acontecimientos y esperar que en el día de hoy, que está convocada una sesión extraordinaria, el Congreso de la República haga a su vez para que se coloque a la altura de la situación y que no caigamos en errores. Porque lo más lastimoso, y ahí yo quiero tocar la experiencia al honorable, es ver cómo senadores se despachan con expresiones que incluso laceran los mismos intereses del partido al que pertenece. Porque cuando tú generas golpe, tú no estás buscando consenso, tú estás buscando un clima donde tú te impongas sobre la base del poder, de la fuerza, de la arrogancia. De la arrogancia. ¿Y qué te significa eso? Que dentro de poco tú vas a tener que pedirle el apoyo a otra bancada por cualquier situación. Entonces, es importante que nosotros veamos esta dinámica de consenso que se pueda generar de manera sostenida y que algunos actores que les gustan ese protagonismo, ese populismo innecesario, sobre la base de venderse sobre la realidad de todo el mundo. Oye, aquí todos nos conocemos, gracias a Dios. Y el que es serio, el que no es serio, es serio. Bueno, amigos senadores que buscando firmas, que con eso él iba a tener y esa gente votan ahí en la Cámara. El desconocimiento del reglamento interno. Yo le dije un día que vino aquí. Usted está pidiendo su tiempo, señor. Son 32. Eso es negociado, hay consensuado. Son 32 y Pacheco votos. tiene experiencia de cómo consensuar. Pero lo que te digo, son 32 votos. Eduardo no. Bueno, pero Pacheco sí. No, pero no lo vea de esa manera. Véalo de la forma en que ya se pudo tener un proyecto de ley ahora, como ya pasa al Senado, con las características que se quieren. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver como país. ¿Cómo no, hay vamos a avanzar? No hay leyes perfectas, no hay ninguna ley perfecta. Nunca. Pero sí tienen que cumplir el marco regulatorio de nosotros, nuestro pacto social, nuestro consenso, que es la Constitución de la República. Así es. Hay un informe que sale hoy en el Diario Libre sobre la probabilidad de accidente de las vías de República Dominicana. Y sabemos que desde Defensor del Pueblo se ha tratado el tema de la ley 6317 y de los elementos que pudieran ser inaplicables o que tienen algún tipo de vicios. Opinión del Defensor del Pueblo sobre la temática de accidentes en República Dominicana desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la aplicación de la norma. Mira, tú sabes que el viernes me pasó en dos lugares. En el Ceibo, la semana de arriba, yendo de Atomayor al Ceibo, había un pedazo que era intransitable. Y me pasó ahora en Monteplata. Nosotros necesariamente vamos a tener que buscar un mecanismo donde los gobiernos locales tengan mayor incidencia. Porque si lo vamos a dar todo a la parte central del Estado, estamos corriendo el riesgo de que termine pasando lo mismo. Mira, yo vine ayer de Migua, de una actividad, y ahí hubo un accidente que murieron una cantidad de personas y el tapón que se armó justamente por la imprudencia. Y esas son vías pequeñas, porque esas son vías de Cuando Trujillo, que incluso hasta el torque tú lo tienes que hacer de manera distinta porque se cierra mucho. Entonces, sobre la base de ese aspecto, yo creo que los gobiernos locales tienen que jugar un rol. Sí. Y hay muchas vías que no tienen que ser necesariamente de asfalto. Tú tienes que buscar mecanismos donde tú puedas por lo menos tener un equipo que pueda nivelar, y con esa nivelación, y ahí entra un aspecto que sí es importante, y es la fiscalización sobre la base de las revistas. Tú lo decías al inicio. La inspección nosotros como Estado, como sociedad, estamos siendo irresponsables
al no tener un proceso de fiscalización de los vehículos. Y me pasó recientemente, creo que fue el viernes, con un vehículo que no tenía las gomas necesarias para poderse meter por el río y el lugar que nosotros íbamos a pasar. Y esa falta de goma lo que hizo fue preocuparse porque uno pensaba que se iba a voltear. Y estamos hablando de un río que tú sabes que la piedra es rebalosa y la goma debía ser 50-50 o algo así. Si eso es un vehículo que tiene sus estándares de mantenimiento, ¿qué serán esos vehículos que estamos conscientes que no tienen ningún tipo de criterio? Entonces, si hay algo dentro del punto de vista del Estado Dominicano que se debe de hacer, es poner aquellos talleres que plantea la ley que tú mencionas para poder hacer la revisión periódica, como pasa en todas partes del mundo. Que no sea un ente recaudador, que es lo que pasa ahora, porque tú lo único que haces es se pierde la visión y lo que hace que se convierte en un... Tú pagas y pega, y eso no es. Sí. La esencia es buscar el mecanismo de fiscalización y decirle, mira, tú no puedes transitar con esas gomas, tú no tienes luces de freno, el chasis tuyo está doblado, el elemento de la carrocería, lo que tiene que ver incluso hasta con el papel que le ponen para... El temor al picoteo también, tenemos temor que entonces, y comienzan a dar revistas sin incluso yo la parte que leí en la prensa era el punto de que con fideicomiso se iba a crear la estructura, con la APP, con la alianza público-privada, se iba a crear la estructura para poder habilitar los talleres y que los talleres sirvieran entonces para fiscalizar aquellos vehículos. Esa es la parte más esencial de la ley. Sí, aquí se critica todo. Sin eso tú no tienes la esencia, porque al fin y al cabo esos vehículos van a seguir transitando y nosotros bebiendo alcohol, bebiendo romo y andando a gran velocidad, no es proceso que podamos hacer. Dile para allá, yo quisiera una pregunta de chiste aquí también hoy lunes. ¿Cómo así? Sí, algo relajado, ¿eh? Algo relajado. Este programa lo va a dañar, yo creo. Algo relajado. ¿Y qué vamos a hacer con el Día del Padre? Ay, verdad, esta semana es el Día del Padre. Me escribe ayer una amistad. ¿Y qué Día del Padre? Pero es que nosotros no somos nada. Es cierto. Como un chiste. Ya falta unos días. El domingo. Oye, le pregunta a Pablo que si hay Día del Padre. Pero déjeme decirle, hay padres que son padres, hay padres que no son padres. Entonces, le digo a la madre que estamos terminando, nevera, televisión. Hay un... ¿Eso qué? Me mandaron eso ayer. No, me mandaron eso ayer. No, me mandaron eso ayer. No se escucha esto, ¿cómo es? Porque tú sabes que tú tienes mucho trabajo para tenerte un poco que te ría un poco, Pablo, aquí. No, me doy cuenta, una terapia. Mira, porque yo me acordaba. Ay, Dios mío. Bueno, no hay el Día del Padre. Entonces, usted como defensor, después defiéndanos también. Bueno, nada. Yo caigo en la categoría, tengo que mantener el principio de la neutralidad en el artículo 1. Finalizamos.